Y así, con Maduro esposado y el chavismo convertido en expediente judicial, el gran sueño de Hugo Chávez terminó reducido a una nota al pie de la historia latinoamericana. Aquella fantasía grandilocuente de convertir a toda la región en una patria socialista unificada, financiada por petróleo infinito y lealtades compradas, se esfumó como se esfuman los cheques sin fondos cuando llega la auditoría. No hubo sorpresa moral ni conmoción democrática cuando Nicolás Maduro fue capturado. Lo que hubo fue una reacción de pánico cuidadosamente disfrazada de diplomacia. En cuestión de horas, presidentes, expresidentes y gobiernos que durante años normalizaron el saqueo venezolano comenzaron a invocar el derecho internacional como quien busca un salvavidas cuando el barco empieza a hundirse. No se trataba de la defensa de un proyecto político ni de una afinidad ideológica profunda. Se trataba de la preservación de una red, porque Venezuela no fue solo un experimento fallido del socialismo del siglo XXI. Fue también un banco informal, una petrolera convertida en billetera regional, una fuente de financiamiento que lubricó alianzas, campañas, lealtades y futuros personales bajo la coartada de la integración latinoamericana. Colombia, por ejemplo, encarna esa incomodidad con una claridad que asusta. El presidente Gustavo Petro reaccionó con la severidad política a la captura de Maduro, denunciando una supuesta amenaza a la soberanía y advirtiendo sobre la injerencia extranjera. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Pero más allá de la retórica, la relación entre Colombia y el chavismo fue operativa, económica e incluso judicial. No solo por figuras como Alex Saab, el empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro y acusado de liderar millonarios esquemas de lavado de dinero que involucran contratos inflados con la estatal PDVSA, sino también por otro colombiano, Álvaro Pulido Vargas. Pulido, socio de Saab, fue presentado ante tribunales venezolanos por su vinculación con una trama de corrupción en la estatal PDVSA, acusado de fungir como operador financiero en una red que habría transferido cientos de millones de dólares a cuentas controladas fuera de Venezuela y de conspirar para lavar dinero en un esquema de sobornos dirigido a obtener contratos públicos. Estados Unidos incluso ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Pulido no era solamente un turista de paso, se le considera parte de una red que lavó y movió dinero desde Venezuela a través de bancos internacionales y que infló costos en programas estatales como los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, para obtener ganancias desproporcionadas, según las acusaciones judiciales en Estados Unidos. La presencia de figuras como Saab y Pulido en investigaciones de lavado de dinero y fraude contra PDVSA expone que la frontera entre Colombia y la Venezuela chavista fue en algunos casos simplemente la misma alcancía compartida entre operadores económicos y políticos que hoy repudian la captura de Maduro como si no hubieran tenido nada que ver con el sistema que él dirigía. España aporta una dimensión todavía más incómoda porque allí el vínculo con el chavismo dejó rastro judicial. El caso Morodo demostró que PDVSA no solo financiaba aliados políticos, sino que también pagaba asesorías ficticias y exfuncionarios extranjeros. Raúl Morodo, ex embajador español en Caracas durante la era de José Luis Rodríguez Zapatero, y su entorno familiar recibieron millones de euros provenientes de la petrolera venezolana mediante contratos sin sustento real. No fue un exceso retórico ni una acusación mediática. Hubo confesiones, condenas y dinero rastreado. Por eso la figura de Zapatero resulta tan sintomática. Desde 2015, intensamente vinculado a la situación política de Venezuela. Convertido en mediador permanente del chavismo, siempre dispuesto a justificar elecciones cuestionadas y a minimizar violaciones de derechos humanos, Zapatero necesitaba que el régimen sobreviviera para que su rol siguiera siendo relevante. La captura de Maduro no solo amenaza a Caracas, amenaza también al negocio de la mediación infinita, esa zona gris donde la diplomacia se mezcla con el interés personal. Ecuador ofrece la paradoja más grotesca de todas. Somos asesores
económicos de Venezuela. Sí, no, quería preguntarle por ese trabajo, ¿qué consiste su trabajo? Consultoría económica, yo tengo un equipo allá. Rafael Correa, expresidente de ese país, admitió públicamente haber sido asesor económico del gobierno venezolano, como si eso fuera una credencial de un experimento exitoso, en vez de una confesión que explica muchas cosas en la economía venezolana. Precisamente esa economía que Correa contribuyó a asesorar terminó siendo una de las más devastadas del planeta, con una contracción histórica, hiperinflación galopante y una migración masiva sin precedentes en América Latina. Si esa fue la asesoría, el resultado está a la vista. La fidelidad de Correa al chavismo no se explica solo por afinidad ideológica, sino por corresponsabilidad. Defender al régimen es también defender su propio legado intelectual y profesional, aun cuando ese legado esté asociado al colapso económico más profundo de la región. En Nicaragua, el vínculo con Venezuela fue menos sofisticado y más brutalmente práctico. Daniel Ortega sostuvo su estructura de poder gracias al petróleo subsidiado venezolano, canalizado a través de empresas mixtas como Albaniza, que acabaron señaladas y sancionadas por operar como cajas negras del régimen. Durante años, esos recursos financiaron programas sociales opacos, redes clientelares y la maquinaria represiva del Estado. Venezuela fue el banquero silencioso del orteguismo. Por eso, la captura de Maduro no es una preocupación ideológica para Managua, es un problema financiero existencial. Cuba. ¿Y cómo olvidarnos de Cuba? Fiel a su lógica de supervivencia, reaccionó con indignación automática. Por eso la amenaza no es solo para Venezuela. La amenaza es contra la humanidad entera. Pero la indignación cubana no es moral, es energética. Durante décadas, el petróleo venezolano sostuvo la maltrecha economía de la isla y permitió al castrismo exportar servicios médicos y de seguridad a Caracas. Defender a Maduro no es un gesto solidario, es una cuestión de subsistencia material. Sin Venezuela, Cuba queda frente a su propia precariedad, sin subsidio externo que amortigüe su ineficiencia estructural. Argentina aporta el caso más burdo y por eso mismo más revelador. En plena era kirchnerista, el episodio del maletín venezolano de 2007 expuso de forma casi caricaturesca cómo el dinero chavista cruzaba fronteras. Guido Antonini Wilson ingresó al país con casi $800.000 en efectivo provenientes de Caracas, en lo que fue interpretado como un intento de financiamiento político. No fue un error aislado, fue la versión torpe de un sistema que funcionó durante años con mayor discreción. El kirchnerismo mantuvo una relación estrecha con el chavismo, basada en afinidades discursivas, pero también en beneficios concretos. Y ese episodio quedó como símbolo de una diplomacia petrolera con cheque en blanco. Brasil tampoco quedó al margen de ese circuito. En el marco del escándalo Lava Jato, testimonios judiciales revelaron que pagos vinculados a campañas y consultorías políticas tuvieron origen en contratos relacionados con Venezuela. No fue una sentencia directa contra un presidente específico, pero sí la confirmación de que el dinero chavista, o mejor dicho, el dinero de los venezolanos, circuló por América Latina financiando estrategias políticas, campañas electorales y asesorías que hoy muchos prefieren olvidar. México, aunque sin casos judiciales que prueben sobornos directos, ha mantenido una relación diplomática complaciente con Caracas, escudándose en la doctrina de la no intervención. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. Esa postura no implica inocencia financiera, sino una decisión política. No preguntar demasiado para no incomodar a un aliado